Capítulo 42. El examen de secundaria no es nada para Yao Jianhuo, ya que como adulto de veintitantos años, puede obtener puntuaciones altas en escritura informal. Sin embargo, no tenía la intención de entrar entre los 10 primeros de todo el año. Después de todo, sus calificaciones antes del renacimiento estaban entre las 10 mejores de la clase. Si el aumento es demasiado grande, puede causar cambios innecesarios. Y si Yao Jianhuo ha mantenido sus calificaciones actuales, será suficiente para ingresar a la escuela secundaria de al lado. Por lo tanto, durante unos días antes y después del examen, Yao Jianhuo tuvo una vida muy relajada. A finales de julio, es hora de obtener resultados. La escuela primaria de la ciudad de Otaru de Yao Jianhuo puede ir directamente a la escuela secundaria de la ciudad de Otaru. La escuela divide el primer grado en 15 clases de acuerdo con sus grados: 5 clases rápidas y 10 clases lentas. La lista de estudiantes de cada clase se escribe en una hoja de papel blanco, y 15 hojas de papel blanco se pegan sucesivamente en la pared del primer piso de la escuela secundaria. Cuando Yao Jianhuo y Jin Chu llegaron frente al edificio de enseñanza de la escuela secundaria, la pared pegada, la lista ya estaba llena de gente. Yao Jianhuo no se preocupó por los resultados de su prueba, pero temía que el rendimiento de Jin Chu fuera inestable. Aunque el rendimiento de Jin Chu fue promedio, hizo un gran progreso antes del examen final. Yao Jianhuo todavía tenía la misma puntuación que Jin Chu en la clase. En los exámenes anteriores, Yao Jianhuo había estimado los resultados de Jin Chu. Si Jin Chu se está desempeñando normalmente, no debería ser difícil ingresar a la clase 4 del primer grado de la escuela secundaria o la clase 5 del primer grado de la escuela secundaria. Yao Jianhuo creía en la habilidad de Jin Chu e hizo todo lo posible por controlar su puntaje. Le pidió a Jin Chu que esperara donde estaba, luego se apretó entre la multitud y fue directamente a la mitad de la lista de clase 4 y clase 5 de primer grado. Primero leyó la lista de clase 5 de primer grado y lo hizo. No encuentro los nombres de él y Jin Chu. Solo quedan 4 clases en el primer grado. Yao Jianhuo no requirió mucho esfuerzo y pronto vio su nombre en el lado derecho de la tercera fila, seguido de 3 números pequeños, 246. Esta es la puntuación de la prueba de Yao Jianhuo. Las 3 materias de chino, matemáticas y ciencias naturales suman un total de 246 puntos. Yao Jianhuo frunció los labios con calma, sus ojos continuaron siguiendo las filas de nombres río abajo. Lo vi una y otra vez 3 o 4 veces. No encontró el nombre de Chu Jin. Con el paso del tiempo, la expresión de Yao Jianhuo gradualmente se volvió rígida. Apretó los puños con un poco de pánico, preguntándose si se lo había perdido, porque las calificaciones de Jin Chu nunca dejarían de aprobar el examen de clase rápida. Justo cuando Yao Jianhuo estaba a punto de volver a leer la lista de estudiantes de la clase 4 del grado 1, de repente escuchó el nombre de Jin Chu de la gente a su lado. Jin Chu es demasiado bueno. Realmente tomó el primer examen. No sé cómo tomó la prueba. Sus resultados anteriores no son tan buenos. Jin Chu está en la misma clase que yo. Puedo testificar sobre Chu los resultados anteriores de Jin. No es tan bueno, y cuando se transfirió por primera vez a otra escuela, tomó las calificaciones de toda la clase un par de veces. Me pregunto si copió la respuesta. Por favor, Jin Chu es el primero. ¿La respuesta la copió? ¿Copió la respuesta estándar del maestro? Tienes que limitar tu calumnia. No lo calumnié. Sus calificaciones anteriores ya eran malas. El niño que habló estaba ansioso y rápidamente agregó: no lo creo. Pregúntale a las otras personas de nuestra clase, todos saben que las notas de Jin Chu no son buenas, dijo el chico durante mucho tiempo, y las 2 chicas a su alrededor tuvieron que poner los ojos en blanco. Yao Jianhuo pasó apretujado con una cara tranquila y pasó entre la multitud para ver la cara de He Han llena de granos. A Gohan parecía gustarle una de las chicas. Al ver que la chica no creía en sus palabras, su rostro estaba lleno de heridas. Quería decir algo,
y de repente vislumbró a Yao Jiano después, como si hubiera visto un salvador. Yao Jiano. Vamos. He Han trató de tirar de la mano de Yao Jiano, pero Yao Jiano lo evitó con flexibilidad. No estaba molesto y continuó. Los resultados anteriores de Him-Chu fueron pobres, ¿verdad? Tomé los últimos exámenes. ¿Cómo pude obtener el primer lugar todos a la vez? Todos están cerca de la calificación máxima, lo cual es demasiado ridículo. Yao Jiano miró en la dirección de los dedos de He Han, efectivamente, en el primer año de secundaria. La clase 1, la primera a la izquierda en la primera fila, escribe claramente el nombre de Him-Chu, seguido del número 296. La puntuación total de Him-Chu es de 296 puntos, que está a solo 4 puntos de la puntuación total. De alguna manera, Yao Jiano de repente se sintió engañado, permaneció inmóvil durante mucho tiempo antes de girar la cabeza para mirar a Him-Chu fuera de la multitud. Era una pena que hubiera gente apiñándose detrás de él. Esas personas miraron el papel blanco en la pared. Yao Jiano estaba bloqueado para la mayor parte de su vista. Solo sabía que Him-Chu todavía estaba allí esperando por él, pero no podía no ver la expresión de Him-Chu. Al mismo tiempo, la voz de He Anye volvió a sonar. Yao Jiano, ¿crees que el puntaje de Him-Chu es falso? Creo que debe haberlo copiado. Yao Jiano giró la cabeza, sus ojos cayeron con escalofríos. Cara. He Han todavía estaba charlando, y de repente Yao Jiano lo miró con tanta frialdad, sintió que se le adormecía el cuero cabelludo y cerró la boca inconscientemente. Yao Jiano dio un paso más cerca de él. ¿En qué clase estás? He Han estaba intimidando y temiendo las dificultades. Al ver la expresión sombría de Yao Jiano, no pudo evitar tragar y susurró, clase 11. ¿Cuántos puntos hizo? ¿Puntúas en la prueba? 102 puntos. J.E. Yao Jiano sonrió y dejó escapar una breve risa, con burla en los ojos. Así que solo tus notas y tu clase son reales. ¿Las otras son falsas? He Han miró a las dos chicas que estaban mirando aquí. No pudo sostenerse a la cara por un momento, mordiéndose el cuero cabelludo y gritando. Dijo, yo no dije que las calificaciones de Him-Chu fueran falsas. Solo dije que sus calificaciones eran extrañas. ¿Cómo pudo obtener calificaciones tan altas? Yao Jiano no sonrió. Si no apruebas el examen, no significa que otros no puedan aprobar el examen. Al igual que si no creces, no significa que otros no lo hagan. Crecer. He Han, Se tiene que decir. Con esta frase las palabras golpearon con fuerza el lugar más frágil del corazón de He Han. No solo era bajo, sino también delgado, como un mono que no había crecido. Liang Jinhua podía levantarlo con una mano. Especialmente cuando escuchó la risa imparable de las dos chicas, la cara entera de He Han se sonrojó hasta convertirse en un trasero de mono. Yao Jiano, dijo He Han enojado, ¿cómo puedes hablar así? No vayas demasiado lejos. ¿También sabes que no es fácil que los demás digan que te sientes incómodo? Yao Jiano sonrió y se levantó su mano en el primer grado del primer grado. Después de algunas repeticiones de su lista, todos a su alrededor se voltearon y miraron. Puedes ver claramente, Him-Chu, primer lugar, con 296 puntos. Este es su verdadero nivel. Si no está satisfecho, le daré 2 sugerencias. Vaya con la profesora Zhou para la teoría, o obtenga el primer grado en los exámenes futuros y lo supere. La gente alrededor escuchó las palabras e hizo ruidos. He Han estaba tan sin palabras que no podía esperar a encontrar un lugar para entrar. Miró a Yao Jiano, luego se dio la vuelta y rápidamente se abrió paso entre la multitud. Yao Jiano se quedó de pie por un tiempo, luego exprimió a la multitud, pero se apretó en la dirección donde estaba Him-Chu. Him-Chu todavía estaba en esa posición, incluso su postura no cambió un poco, no había expresión en su rostro y vio a Yao Jiano acercarse con ojos profundos. No habló y pareció adivinar que Yao Jiano tenía algo que decir.
Yao Jianhuo tenía muchos pensamientos, pero no sabía por dónde empezar. Hasta que regresaron al patio, Yao Jianhuo rompió el silencio con una voz seca. Obtuviste el primer lugar en el examen y te colocaron en el primer año de secundaria. ¡Felicitaciones! Jin Chu soltó un leve zumbido. Yao Jianhuo se encogió de hombros y sonrió pretenciosamente. Pensé que tus calificaciones solo podían estar en la clase 4 o en la clase 5. Yo estaba en la clase 4, no en la misma clase que tú. Jin Chu dijo, lo sé. Yao Jianhuo preguntó reflexivamente, ¿qué sabes? Punto. Cuando hablaba, Yao Jianhuo se volvió hacia Jin Chu. El sol de verano brilla en su rostro, haciendo que sus rasgos faciales sean muy claros y hermosos. Vea los finos pelos en su piel. Los ojos de Yao Jianhuo son ojos de flor de melocotón muy típicos, el párpado superior tiene una gran curvatura y la esquina interna del ojo está ligeramente enganchada hacia abajo, como una media luna. El extremo del ojo hacia arriba siempre da a las personas una sensación encantadora. Estos ojos parecían poder hablar. Jin Chu miró a Yao Jianhuo aturdido, vio las dudas flotando en los ojos de Yao Jianhuo y vio su rostro en esos ojos claros. De repente, Jin Chu sintió un poco de sed. Nada. Había un raro rastro de vergüenza en la expresión de Jin Chu. Casi se obligó a apartar la mirada del rostro de Yao Jianhuo y miró hacia el piso de concreto caliente por el sol. En este momento, escuchó el sonido de su corazón latiendo frenéticamente. Bam bam. Bam bam. El sonido era ensordecedor, como si cubriera el mundo entero. Por primera vez en su vida, Jin Chu se sintió abrumado al enfrentarse a Yao Jianhuo, como si los hermosos ojos de Yao Jianhuo pudieran ver directamente a través de su alma y ver a través de las cosas sucias y desagradables enterradas en lo profundo de su corazón. El secreto de... Este sentimiento es muy extraño y desconocido, pero es más pánico y ansiedad. No se atrevió a mirar directamente a los ojos de Yao Jianhuo. Tenía miedo de ser descubierto por Yao Jianhuo sobre esos secretos insoportables. Ni siquiera podía imaginar que después de que Yao Jianhuo supiera la verdad, lo miraría con una sonrisa como ahora. Pensando en esta posibilidad, el corazón de Jin Chu era como ser jodido por una gran mano invisible. En este momento, descubrió que era muy difícil para él respirar un solo aliento, pero también lo hizo firme en su determinación: los secretos no deben ser conocidos por Yao Jianhuo. ¿Qué es nada? Yao Jianhuo no creía en las tonterías de Chu Jin, frunció el ceño y preguntó, ¿sabías que estaría en la clase 4? Jin Chu se inclinó hacia el otro lado y lo apartó en silencio. Yao Jianhuo y Yao Jianhuo bajaron los párpados y dijeron, tus calificaciones están dentro del rango de las clases 4 y 5 en los años anteriores. Puedes adivinarlo fácilmente con solo preguntar. Yao Jianhuo se quedó en silencio durante 2 segundos. De repente cambió de tema, entonces adivinaste que serías admitido en la clase 1, ¿verdad? Jin Chu no lo miró, y tarareó durante mucho tiempo. Yao Jianhuo sabía que no tenía ninguna razón ni posición para estar enojado, pero cuando pensó en lo mucho que estaba tratando de estimar sus puntajes y los de Jin Chu, y tratando de estar en la misma clase que Jin Chu no lo hizo. Ni le importaba. Al estudiar de todo corazón, se siente irracional. ¿Jin Chu tiene alguna intención? ¿Vivieron juntos durante 3 años porque Jin Chu parecía ser tan indiferente a todo? Al contrario, pensó mucho en ello con pasión. Capítulo 43. 1. Lucha. La luz del sol fluía sobre Yao Jianhuo, pero no podía sentir la más mínima temperatura. En cambio, el frío punzante de sus muslos se convirtió en una aguja afilada, que seguía perforando su corazón. Simplemente miró fijamente a Jin, como si nunca hubiera conocido realmente a Chu Chu. De hecho, nunca sintió que supiera sobre Jin Chu. En su conocimiento, Jin Chu es un lago profundo, oscuro y ligeramente frío. Pocas personas pueden acercarse a Jin Chu, incluso personas como él,
Yao Dong y Chen Yue que viven con Jin Chu bajo un mismo techo. Fue solo un paseo alrededor del lago en el corazón de Chu Jin. Olvídalo, pensó Yao Jianhuo. Enganchó la boca del gancho, sonrió y dijo: el entorno de aprendizaje de una clase es ciertamente mejor que las 4 clases. Tu clase está llena de buenos puntajes, la presión será grande. Tienes que seguir alimentando el trabajo, finalizó Yao Jianhuo. No esperó a que Jin Chu reaccionara, volvió la cabeza y caminó hacia el edificio donde vivían. Aunque Yao Jianhuo es muy bueno para consolarse a sí mismo, eso no significa que pueda hacerlo completamente sin preocuparse. A pesar de que se esforzó tanto en fingir ser indiferente, cuando se dio la vuelta, la aguja en su corazón todavía estaba flotando una y otra vez, atravesó su corazón. Demasiado molesto. Obviamente, este no fue el caso en la vida anterior. Yao Jianhuo recuerda que el Jin Chu de la vida anterior también estaba muy impaciente con él. Cuando era bueno, a menudo hacía citas o salía de viaje. Cuando estaba mal, no pudo ver a nadie durante 10 meses y medio. Pero Yao Jianhuo no pensaba así en absoluto. Cuando Jin Chu le preguntó, estaba feliz de conocer y charlar con Jin Chu. Cuando Chu Jin no lo buscó, vivió su propia vida. ¿Dónde está ahora? Su vida está completamente centrada en Jin Chu. Yao Jianhuo sabía que estaba equivocado, no solo agregando problemas a sí mismo, sino también inadvertidamente haciendo que Jin Chu lo repele cada vez más. Pensó en cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Quizás. Desde otro punto de vista, la agrupación es algo bueno para ellos. Yao Jianhuo caminó hacia adelante y pensó en muchas cosas desordenadas. Miró silenciosamente detrás de él mientras se giraba, y vio a Jin Chu siguiéndolo en silencio. Se detuvo y Jin Chu también se detuvo. Entonces sus ojos se encontraron. Ninguna de las dos habló. Ahora, Jin Chu, de 13 años, se ha separado por completo de la imagen delgada y baja hace 3 años. Ha brotado como brotes de bambú después de una lluvia, y su altura se eleva a una velocidad muy rápida, incluso rompiendo el límite de 175 centímetros sin saberlo. Jin Chu estaba bañado por el cálido sol de verano y su piel blanca y fría brillaba como si estuviera resplandeciente. Permaneció allí en silencio, pero todo su cuerpo estaba lleno de indiferencia aislada. Este es Jin Chu. Ya sea en su vida anterior o en esta vida, nunca ha cambiado. Yao Jianhuo de repente sintió una sensación de impotencia. Suspiró casi inaudiblemente, e hizo una seña a Jin Chu: apúrate, estás caminando lentamente. Jin Chu no parecía esperar que Yao Jianhuo lo dijera. Al oír estas palabras, aturdido, y luego su expresión tensa se aflojó ligeramente. Después de dudar por un momento, levantó el pie y caminó rápidamente hacia el lado de Yao Jianhuo. Yao Jianhuo inclinó la cabeza y miró las largas pestañas caídas de Jin Chu. Estaba a punto de decir algo, pero de repente escuchó a Jin Chu decir: lo siento. Yao Jianhuo se sorprendió y se rió. ¿Lo sientes? Jin Chu levantó los ojos y lo miró. Su rostro sonriente ligeramente incómodo se reflejaba en sus ojos oscuros. No estoy en la misma clase que tú. Aunque Yao Jianhuo lo hizo hace un momento. Este asunto estaba enojado, pero en el momento en que Jin Chu habló con franqueza, se sintió un poco avergonzado nuevamente, preguntándose si era demasiado mezquino y no podía permitir que Jin Chu deliberadamente tomara la puntuación baja por él. La culpa es que subestimó la fuerza de Jin Chu. Originalmente, Yao Jianhuo se sujetó el estómago, pero cuando se enfrentó a Chu Jin, quien tomó la iniciativa de disculparse, no sabía qué decir. Hizo una pausa y dijo: está bien. Me esforzaré más para tomar la primera clase. Al escuchar esto, Jin Chu se sorprendió por un momento, viendo que los ojos de Yao Jianhuo inconscientemente se volvían un poco más profundos. Hay algunas emociones que Yao Jianhuo no puede entender. Varios niños del mismo grado que ellos viven en el complejo, como Wu Ji,
Woo Yukin y Lian Jinhua. Cuando Yao Jianwoo estaba mirando la lista de ubicación, vio los nombres de Woo Ji y Woo Yukin. No se desempeñaron bien en el examen y fueron colocados en la clase 4 del primer grado junto con Yao Jianwoo. En cuanto a Lian Jinhua, Yao Jianwoo no ha visto su nombre. Sin embargo, Yao Jianwoo solo miró a 3 o 4 de las clases. Tal vez Lian Jinhua estaba en el resto de la clase. Las calificaciones de Lian Jinhua no fueron buenas, pero tampoco tan malas. No debería haber ningún problema en la clase 8 o en la clase 9. De la clase lenta. Yao Jianwoo acababa de terminar de pensar en esto, cuando de repente escuchó una feroz pelea que venía de adelante. Y las voces de esas dos personas son muy familiares. Yao Jianwoo hizo una pausa y la sonda miró hacia adelante. En el siguiente segundo, vio al oficial de policía Lian Yilin y su esposa, parados debajo de un edificio de tubos. Estaban uno frente al otro con Lian Jinhua en el medio. Yao Jianwoo se quedó estupefacto durante 2 segundos, pensando que lo había visto mal, parpadeó y miró de nuevo. ¿No es Lian Jinhua? En este momento, Lian Jinhua estaba lleno de lágrimas, frotándose las manos, luciendo extremadamente perdido. Dado que la familia de Lian Jinhua cambió, Lian Jinhua a menudo llegaba tarde o pedía permiso. No fue hasta que estaba en 6º grado que su tiempo en la escuela se estabilizó. Solo desde ese momento, la personalidad de Lian Jinhua ha cambiado mucho. Solía ser extremadamente arrogante en la clase y a menudo tomaba la iniciativa en causar problemas. Más tarde, se sentó en silencio en su asiento sin importar cuando estaba en clase o después de clase, casi no había sentido de existencia. Si no hubiera sido por ver a Lian Jinhua llorar tan triste ahora, Yao Jianwoo ni siquiera se habría dado cuenta de que Lian Jinhua bajaría de peso así algún día. Todo el cuerpo de Lian Jinhua había perdido varias vueltas y su cintura y cuello se habían deformado. Ya no puedo ver mi papada bajando la cabeza. A primera vista, pensó que era un chico delgado y blanco. Grandes lágrimas salieron de los ojos de Lian Jinhua como cuentas rotas, y pronto empapó su rostro. Se mordió los labios enrojecidos y sus ojos tristes estaban en el policía de Lian que discutía, vagando entre Lin y. Debe admitir que Lian Jinhua, que ha perdido peso, se ve mucho mejor que antes cuando llora. En este momento, Yao Jianwoo se sorprendió más allá de las palabras. Miró a Lian Jinhua con una expresión de sorpresa durante mucho tiempo. Después de escuchar las voces cada vez más fuertes del oficial de policía Lian Yilin, de repente se recuperó y luego se dio cuenta de la vergüenza de encontrarse con otra persona discutiendo. Yao Jianwoo se tocó la nariz y se volvió para mirar a Jin Chu. Vamos. Jin Chu todavía se ve indiferente, como si no estuviera interesado en todo, y parece que lo que ve frente a él no es algo raro. Después de mirar con indiferencia a la familia de 3 frente a él, retiró la mirada y asintió. Los dos estaban a punto de tomar un desvío para irse, pero vieron a Lin Hui, que se había mantenido a distancia del oficial de policía de Lian, de repente se apresuró hacia adelante. Lin Hui rasgó la ropa del policía con la voz quebrada, llorando con voz aguda, disculpe. Estas son todas sus excusas. Esas cosas ya terminaron, ¿no podemos esperarlo con ansias? ¿Ha estado sin trabajo? Todas las cargas de la familia han recaído sobre mis hombros. ¿Nunca te importó si estaba cansada o no? El policía Lian parecía demacrado y miró a Lin Hui, que estaba llorando amargamente. Sus ojos estaban llenos de ira tolerante. Agarró la mano de Lin Hui que estaba arrastrando su ropa hasta la muerte y dijo solemnemente, ¿estás cansado? ¿No estoy cansado? ¿Le permitiste a Lian Jinhua que llevara el reloj a la escuela en primer lugar? ¿Causarías tantos problemas? Lin Hui se sintió atrapado en un dolor de muñeca, pero el dolor es mucho menor que el dolor que ha estado luchando por reprimir en los últimos 2 o 3 años. Sufriendo, tenía lágrimas en los ojos, y su mirada al oficial de policía estaba llena de sorpresa y resentimiento. ¿Me culpas? ¿Ha pasado tanto tiempo y todavía me culpas? El rostro del oficial de policía Lian estaba triste y respiró hondo 2 veces. Está bien,
¿Quieres entregar la cuenta anterior, verdad? Entonces te diré un buen trato, dijo Lin Nui con una expresión sombría. Recogiste el reloj y tienes que encontrar a la familia para saldar la cuenta. Más tarde se echaron a la mierda. En nuestras cabezas, todavía no tienes la capacidad de hacer que tus líderes te crean. En el análisis final, ¿no te equivocas? ¿Por qué tienes la cara para culparme de todos los errores a mí? Sí, todo es mío. Maneje todo de la manera incorrecta. La hostilidad en los ojos del policía de Lian casi desbordó su mirada. Soltó la muñeca de Lin Nui y señaló a Lin Nui con enojo. Tú, Lin Nui, no estás equivocada, estoy solo. ¿Estás satisfecho con arruinar esta casa? ¿Qué me satisface? Debería ser que no esté satisfecho. Nunca me he quejado de eso. Si no tienes un trabajo, te has ido, pero ¿cómo te ves? Ahora. Entonces, eres un cabrón. ¿Lo dices de nuevo? Dije que eres un cabrón, un cabrón. Esta palabra parecía tocar las escamas inversas del policía de Lian. Su expresión era extremadamente aterradora, y sus ojos fueron como si el siguiente segundo pueda tragar viva a Lin Nui. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la pareja se había revuelto. Lian Jinhua, quien estaba apretado a un lado, estaba estupefacto, como si aún no se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido. Incluso el oficial de policía Lian no notó la bofetada en su rostro cuando lo saludó accidentalmente. Al ver que la bofetada estaba a punto de tocar su mejilla, Lian Jinhua se congeló de miedo e incluso se olvidó de evitarla. Afortunadamente, una mano agarró el brazo de Lian Jinhua a tiempo y rápidamente tiró de él hacia atrás. Lian Jinhua fue tomado por sorpresa, se tambaleó abruptamente y golpeó directamente el cuerpo de Yao Jianhuo. ¿Estás bien? Lian Jinhua estaba atónito, luego se volvió para mirar, y luego se enfrentó al hermoso rostro de Yao Jianhuo que estaba cerca. Justo ahora, la atención de Lian Jinhua estaba toda en sus padres. Ni siquiera vio a Yao Jianhuo y Jin Chu que habían estado de pie no muy lejos durante la mayor parte del día. Miró a Yao Jianhuo sin comprender, y luego sin comprender. El policía de Lian y Lin Nui que estaban torturando y peleando, sus rostros pálidos de repente se pusieron rojos a una velocidad visible a simple vista. Nunca soñó que un día Yao Jianhuo y Jin Chu verían los escándalos de su casa. La vergüenza que surgió desde el fondo de mi corazón fue como una marea, e instantáneamente ahogó a Lian Jinhua. Estoy bien, Lian Jinhua rebotó en Yao Jianhuo como si sus nalgas estuvieran quemadas. Fue la primera vez que Yao Jianhuo se enfrentó a un Lian Jinhua tan ágil. Estaba un poco incómodo. Se llevó un puño a los labios y tosió levemente. Entonces tus padres. ¿Están bien? Lian Jinhua respondió rápidamente, como si estuviera negando algo con ansiedad. Después de hablar, esbozó una sonrisa muy reacia a Yao Jianhuo. Es mediodía, regresa pronto. Yao Jianhuo entendió a Lian Jinhua. Sus padres a veces se peleaban por él en la vida pasada, y no quería decir que eran bromas de forasteros, sin mencionar que el oficial de policía Lian y Lin Nui pelearon tan ferozmente que ni siquiera le importaba su imagen. Entonces vayamos primero. Yao Jianhuo miró al policía de Lian y Lin Nui que todavía estaban luchando ferozmente. Dudó por un tiempo, pero resistió la idea de dar un paso adelante para persuadirlo de pelear, y tomó la mano de Jin Chu para abandonar. Así es, dijo Lian Jinhua detrás de él. ¿Fuiste a ver el puntaje? ¿En cuántas clases estás? Yao Jianhuo, clase 4. Lian Jinhua dijo, su rostro estaba lleno de palabras. Perdido. Yao Jianhuo le preguntó, ¿qué hay de ti? Wu Ji me ayudó. Dijo que yo estaba en la clase 15, y yo era el último. Lian Jinhua se encogió de hombros y se rió con autocrítica. Tal vez yo sea la peor persona en el patio. 2. Chismes. Yao Jianhuo se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras. No importa qué tan malas sean las calificaciones de Lian Jinhua, no es tan malo como para contar todo el año. Además,
Liang Jinhua en su vida anterior parecía haber sido admitido en las primeras clases de la clase lenta. Sin embargo, pensando en lo que le sucedió a Liang Jinhua en los últimos 2 o 3 años, los resultados de la prueba de Liang Jinhua parecen estar justificados. Yao Jianhuo no sabía cómo consolar al perdido Liang Jinhua. Después de reprimirse por un tiempo, todavía no podía decir una palabra, pero Jin Chu, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente dijo: «Tú no eres la peor persona hasta ahora». Liang Jinhua miró a Chu Jin con sospecha. Chu Jin dijo sin comprender: «He Hang está detrás de ti». Liang Jinhua: Yao Jianhuo: ah. Con esta palabra reconfortante, Liang Jinhua parecía querer llorar aún más. Después de todo, todos en el patio saben que las calificaciones de He Hang son muy malas. Cada vez que obtiene sus resultados en los exámenes parciales y finales, He Hang será perseguido por su madre por todo el patio. Yao Jianhuo estaba extremadamente avergonzado y rápidamente llevó a Jin Chu a casa. Por la noche, Yao Dong y Chen Yue volvieron de salir del trabajo. Al enterarse de que Chu Jin había tomado el primer lugar en todo el año, casi no podía cerrar la boca con una sonrisa y rápidamente preparó una mesa llena de platos. Cuando Yao Jianhuo estaba descansando en el sofá después de comer, escuchó el sonido de He Hang golpeado y aullando. Fue acompañado por un flujo constante de maldiciones de He Mu. Tu papá y yo trabajamos muy duro para ganar dinero para que estudies. ¿Quieres que recuperes algunas décimas de la prueba? Jin Chu tomó el primer lugar en la prueba. Si obtienes la mitad de sus calificaciones, tu papá y yo seríamos tan felices que hasta me reía en mis sueños. Chu Jin copió. ¿Cómo pudo obtener el primer lugar?, gritó He Hang. No creo que tiene esa habilidad. La gente acaba de conseguir la primera lugar en el examen. ¿No estás convencido? Cópialo también. ¿Cuántos puntos tienes para decir estas cosas después de tomar el examen? No comas esta noche. No. Mamá. El patio estaba tranquila por la noche, además de He Hang y su mamá, que tiene una voz fuerte, como un cuerno en la garganta, y su voz casi puede penetrar todo el patio. Chen Yue estaba ordenando los platos en la mesa de café. Después de escuchar el ruido afuera, suspiró y dijo: He Hang es muy travieso y no sé a quién está siguiendo. Cuanto peor aprende. Es hora de limpiar. Yao Jianhuo se sentó en el sofá, sosteniendo su barbilla sonriendo. Entonces tu hijo es el mejor, ¿verdad? Va, tienes una cara de piel gruesa. Chen Yue regañó con una sonrisa: creo que Jin Chu es el mejor. No es arrogante cuando llego al primer lugar. Se está preparando con el libro de texto de primer año antes de que comiencen las clases. Aprende más de Jin Chu. Yao Jianhuo puso los ojos en blanco. Yao Jianhuo dijo que incluso si quisiera aprender de Jin Chu no necesariamente lo dejaría seguir. De todos modos, el corazón de Jin Chu es una piedra fría que no se calienta. Era demasiado vago para cubrirlo. Yao Jianhuo se puso las zapatillas y caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados sobre el marco de la ventana, y mirando hacia abajo, pudo ver la escena de He Hang siendo perseguido por su madre. He Hang era pequeño y corría rápido, y rápidamente se escondió detrás del bote de basura. Madre He, que solo lo estaba alcanzando por detrás, lo buscó sin aliento durante mucho tiempo, pero no encontró a He Hang. Tía. Yao Jianhuo se inclinó hacia la mitad de su cuerpo, sosteniendo sus manos junto a su boca. He Hang está detrás del bote de basura a tu derecha. Al escuchar esto, He Mu inmediatamente se dio la vuelta y caminó agresivamente hacia el bote de basura. He Hang estaba casi asustado por la apariencia sofocante de He Mu, y de repente se levantó de detrás del bote de basura y salió corriendo. Al mismo tiempo, no se olvidó de gritarle a Yao Jianhuo: «Es tu mierda. Hablas mucho». Antes de que la voz cayera, fue reemplazada por un aullido trágico. El pobre He Hang fue atrapado fácilmente por He Mu porque estaba distraído para hablar con Yao Jianhuo.
Yao Jianhuo yacía frente a la ventana, viendo claramente la imagen de He Han siendo golpeada, y dejó escapar una risa Schadenfreude, cuando te sientes bien por el mal de otros, sin piedad. En un día, los resultados de las pruebas y las asignaciones de clase de todos los graduados de la escuela primaria en el complejo se distribuyeron por todas partes. No vale la pena discutir los resultados intercalados entre Yao Jianhuo y Guo Yuqin, y el mal desempeño de He Han es algo bien conocido, por lo que la atención de todos se coloca naturalmente en Jin Chu y Lian Jinhua. El clima en verano es caluroso, incluso si casi todos los hogares tienen instalados acondicionadores de aire de ventana, todavía no pueden soportar encenderlos las 24 horas del día. Mucha gente es muy tácita y solo enciende los acondicionadores de aire por la noche. ¿Te sientes caluroso en casa durante el día? Ve allí, bajo la sombra de los árboles en el patio, puedes charlar con tus vecinos. Cuando Yao Jianhuo regresó después de comprar salsa de soja, escuchó el nombre de Jin Chu de boca de las tías. Oh, el hijo de Jin es realmente inteligente. Es como una maldita cosa. Antes, Ten Jin era el único de nosotros que tomábamos el examen para la Universidad Metropolitana de Dios aquí. También había un autor de una estación de televisión que vino a entrevistar a Ten Jin. Su familia es tan extranjera. Sí, se estima que Jin Chu tendrá un gran futuro en el futuro. Tal vez sea admitido en una universidad externa como su madre, y luego nunca regrese. Simplemente no sé si Ten Jin escuchará sobre los resultados del niño. Lamento no haber preguntado por Jin Chu antes. Jajaja, ¿cómo pudo arrepentirse?, dijo una tía burlona. ¿No lo sabes? Ten Jin está mejorando con un funcionario público. El funcionario obtuvo un ascenso y un aumento de salario hace un tiempo. Le gusta mucho Ten Jin. No puede esperar para traer todas las cosas buenas a Ten Jin. Tal vez no puedan sobrevivir. ¿En cuánto tiempo te vas a casar? Oh, conozco a ese funcionario. Es amigo del hermano de mi marido, parece que se llama Yuin. Sí. Eso es Yuin. Escuché que Yuin recogió a Ten Jin. Después de eso, los dos comenzaron a vivir juntos. Debe ser una cuestión de tiempo antes de que se casen. La expresión de Yao Jianhuo era complicado cuando escuchó esto. Yuin supervisó la experiencia de su vida anterior varias veces y no hizo coincidir el nombre Yuin con nadie. Si recordaba correctamente, nunca había oído hablar de un hombre llamado Yuin. En su vida anterior, Ten Jin tuvo muchos novios, pero los novios que conoció eran todos unos cabrones que eran incapaces de trabajar, comer y beber. ¿De dónde vinieron los funcionarios públicos? Yao Jianhuo se confundió más mientras pensaba en ello, por lo que se sirvió una botella de salsa de soja, con la intención de escuchar con atención. Sin saber que acababa de acercarse, las tías cambiaron de tema. Hablando de eso, al hijo del policía Lian no le fue bien en el examen esta vez. Escuché que fue asignado a la clase 15. Hay 15 clases en el primer año de la escuela secundaria. Todavía está contando algunas, y Lin Hui va a morir de ira. Las calificaciones de ese niño no eran tan buenas al principio, ¿verdad? No es tan bueno, pero no es tan malo. Él todavía está afectado por ese incidente. Sin mencionar que Chico, incluso la policía de Lian y Lin Hui también estaban devastados. Hace unos días estaba haciendo mucho ruido en el patio. Oh, es normal. Si eso me pasara a mí, me sentiría más incómodo que ellos. El policía de Lian ha sido policía durante tantos años, y de repente se vio perjudicado y perdido. Es difícil para cualquiera cambiar de trabajo. Por cierto, dices que la policía honesta fue realmente agraviada. Creo que lo es. ¿No dijo alguien que esos gánsteres fueron llamados por otra persona? Pero no había pruebas, y la familia se estaba aferrando al policía Lian nuevamente. Los líderes anteriores tuvieron que usar a la policía de Lian para deshacerse de la situación. ¿Otra persona? ¿Qué persona? Escuché que era un pequeño líder. La tía que hablaba deliberadamente bajó la voz,
Puede ser que la policía de Lian ofendió a la gente y fue incriminada por ese pequeño líder. Cuando Yao Jianhuo regresó a casa, le había llevado la botella de salsa de soja a Chen Yue. Quería hablar con Chu Jin sobre Ten Jing, pero escuchó a esas tías hablar sobre la casa de Lian Jinhua. En un instante, todos sus pensamientos se llenaron con el incidente de hace 3 años. Yao Jianhuo regresó al dormitorio y se cambió de ropa. Se subió a la parte superior de la cama y se acostó. Inclinó la cabeza y vio a Hinchu sentado en el escritorio, leyendo el libro de texto de geografía que Yao Don le había prestado. La luz del sol fuera de la ventana entró y Hinchu estaba rodeado por un círculo de luz dorada. Hinchu siempre ha sido así, corriendo incansablemente. En el pasado, Yao Jianhuo todavía se acostaba en el escritorio y hacía su tarea por un tiempo. Más tarde, no se molestó en fingir y terminó toda la tarea asignada por el maestro antes de la escuela. Desde entonces, el escritorio se ha convertido en artículo exclusivo de Hinchu. Yao Jianhuo no tenía nada que hacer y comenzó a pensar salvajemente. Desde Lian Jinhua hasta la policía de Lian, desde la policía de Lian hasta la familia de Wei Jie, y pensando en Lian Jinhua llorando desgarradoramente después de estar delgada, me sentí vagamente un poco incómodo. Hinchu. Yao Jianhuo preguntó en voz baja en la esquina de la cama de madera. ¿Crees que el policía de Lian es inocente? Hinchu siempre ha sido serio cuando lee libros y no le gusta que lo molesten. Yao Jianhuo, sabiendo esto, preguntó casualmente y no esperaba que Hinchu respondiera. Inesperadamente, tan pronto como terminó de hablar, vio la punta de la escritura de Hinchu hacer una pausa. Dijo en un tono muy tranquilo, lo creo. Capítulo 44. Yao Jianhuo se quedó atónito por un tiempo antes de volver a sus sentidos. Recibió una respuesta que era completamente diferente de lo que esperaba. Entrecerró los ojos y miró la espalda recta de Hinchu, quien continuó escribiendo en el libro de texto, y luego dijo solemnemente: también creo que el policía Lian no es ese tipo de persona. De hecho, hay muchas personas como el policía Lian con deficiencias, cobardía, una personalidad irritable y la responsabilidad del fracaso de la educación de Lian Jinhua es una mancha indeleble en su vida. Pero piénselo detenidamente, incluso si el policía Lian tiene estas deficiencias, no es una persona que instigará a los gángsters a golpear y robar, sobre todo, no tiene agallas. Ahora, ¿quién podrá ser? Yao Jianhuo pensó en el pequeño líder mencionado por las tías, y las dudas que se cernían en su corazón de repente se volvieron cada vez más intensas. El policía Lian en su vida anterior no había ofendido a ningún pequeño líder en absoluto. Hasta que Lian Jinhua creció, la familia Lian había estado en el viento, sin sufrimiento. Yao Jianhuo estaba pensando en ser absorbido, pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Hinchu desde lejos. Incluso si le creemos, ¿qué podemos cambiar? Hinchu no supo cuando se acercó a la cama. Cuando se puso de pie, sus ojos se encontraron con Yao Jianhuo, que estaba acostado en la litera superior. Al encontrarse de repente con la vista de Hinchu, la primera reacción de Yao Jianhuo fue: joder, ¿cuándo Hinchu creció tanto? No. Él sabe que Hinchu crece rápido y crecerá alto, pero eso es solo un concepto. Ahora que hay una comparación real, definitivamente es una mentira decir que no hay burbujas agrias en su corazón. Se debe saber que cuando se cambiaron por primera vez a esta cama, incluso si Hinchu estaba de pie, no podía ver lo que estaba haciendo en la litera superior. Inesperadamente, fueron solo 3 cortos años, y Hinchu ya era más alto que esta cama. Yao Jianhuo recordó su altura que todavía estaba quieta. Está amargado. Es amargo, es muy amargo. ¡Ah! Yao Jianhuo seguía rugiendo en su corazón, deseando descargar su ira golpeando a alguien en la cama, pero en la superficie estaba tan firme como un perro viejo y miró a Hinchu con expresión indiferente. Los ojos oscuros de Hinchu eran profundos, su mirada vagaba por el rostro de Yao Jianhuo. No sabía lo que estaba pensando. Yao Jianhuo de repente se quedó en silencio,
Hinchu pensó que la otra parte todavía estaba luchando sobre las cosas del policía Lian. El polvo se ha asentado, no importa lo que pensemos al respecto ahora, no hará ningún cambio en los resultados que ya se han producido. Con eso, Hinchu dio otro paso adelante y confió en Yao Jianhuo. Las puntas de sus narices están separadas casi por 4 o 5 centímetros, e incluso pueden sentir la temperatura de la respiración de los demás. Entonces, Hinchu dijo sin comprender, no lo pienses más, no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, Yao Jianhuo sabía que Hinchu no había dicho nada malo, y él también pensó que Hinchu había dicho esto. Tiene sentido, pero se siente un poco incómodo. No es que Hinchu estuviera enojado por el policía Lian. Simplemente sintió que Hinchu, quien dijo esto, era un poco más frío, y no pudo evitar pensar en el trato que le dio Hinchu. La misma indiferencia, la misma razón, la misma sin el menor sentimiento personal. De alguna manera, de repente, una ira no provocada ocupó el corazón de Yao Jianhuo a la velocidad del rayo, cubriendo la razón de Yao Jianhuo, y algunas malas emociones se salieron de control. Sé que no importa lo que digamos no servirá de nada, pero realmente lamento que no importa cuán grande sea el policía, el crimen no terminará. Además, es muy probable que sea agraviado. No debería estar donde está hoy. ¿Y qué? Hinchu interrumpió a Yao Jianhuo. ¿Qué quieres decir? Yao Jianhuo se quedó ahogado por el tono frío de Hinchu. Después de un momento de asombro, siguió una ira más violenta. Se sentó de la cama y miró a Hinchu con condescendencia. Fue otra persona que le echó agua sucia. Si alguien realmente se entera de que alguien más lo incriminó, entonces los cargos que se le habían imputado en los últimos 3 años serían aclarados, y tal vez su trabajo estaría bien y podrá recuperarlo. Hinchu no habló, mirando a Yao Jianhuo en silencio. Yao Jianhuo, que no obtuvo respuesta, perdió gradualmente la voz. Después de un tiempo, Hinchu dijo, ¿cómo quieres que investigue? Han pasado 3 años. Yao Jianhuo dijo, no importa cuántos años haya pasado, definitivamente habrán pistas. Incluso si no se puede encontrar nada, es mejor que el policía Lian sentado y esperando la muerte ahora. De repente, Hinchu levantó una esquina de su boca, pareciendo estar sonriendo, pero de hecho no había sonrisa en sus ojos. Confía tanto en el policía. Lian. Yao Jianhuo era sensible. Captó la burla sin disimulo en las palabras de Hinchu. Abrió los ojos con sorpresa, y por un momento sintió un fuego ardiendo en su cabeza. ¿A qué te refieres con esto? No solo yo, sino también los tíos y tías en el patio creen que sí. Conocemos al oficial policial Lian durante tantos años y creemos en él. No hay nada de malo en esto, ¿verdad? Yao Jianhuo se sonrojó. Estaba tan enojado que no pude elegir decir nada. Y no entiendo por qué el policía Lian cometió un error irreparable. Vale la pena tanto trabajo del hombre para incriminarlo. Nadie es perfecto. Incluso si el policía Lian tiene la culpa, no debería recibir un castigo tan severo. Por supuesto, el asesinato y el incendio premeditado se decían por separado. Sin embargo, Yao Jianhuo sabía que el policía Lian era valiente y no podía cometer delitos. Yao Jianhuo terminó todas las palabras de una vez y miró fijamente los ojos de Hinchu. Se sonrojó de rabia y su cuello estaba grueso, como si estuviera a punto de apresurarse a luchar contra Hinchu en el siguiente segundo. Sin embargo, Yao Jianhuo sabía que realmente no quería aferrarse a la injusticia del policía Lian, solo quería cantar contra Hinchu, solo quería arrancar la máscara suave en la cara de Hinchu. Una vez que surge este pensamiento ingenuo, ya no puede detenerse y se propaga rápidamente a todo el cerebro de Yao Jianhuo como una enfermedad / veneno. Es una lástima que Hinchu no pareció darse cuenta de la emoción de Yao Jianhuo. Miró a Yao Jianhuo con indiferencia. Frente a la diatriba de Yao Jianhuo, ni siquiera levantó la ceja. Como Hinchu no habló, Yao Jianhuo tampoco dijo nada.
Los dos guardaron silencio juntos. Los ojos grandes se quedaron mirando a los ojos pequeños, y fue un punto muerto durante 2 minutos. Justo cuando Yao Jianhuo estaba a punto de ser incapaz de persistir, finalmente escuchó a Jin Chu decir con calma: el mayor error del policía Lian es criar a una escoria como Lian Jinhua. Yao Jianhuo estaba atónito. No esperaba que Jin Chu cambiara el tema a Lian Jinhua. Si al hijo no se le enseña, es culpa del padre. Todos los errores y desgracias cometidos por Lian Jinhua se pueden atribuir al jefe de policía Lian y Lin Hui. Como padres, criar a un niño así es el mayor error en sus vidas. Pero piénselo detenidamente, incluso si el policía Lian tiene estas deficiencias, no es una persona que instigará a los gángsters a golpear y robar, sobre todo, no tiene agallas. Ahora, ¿quién podrá ser? Yao Jianhuo pensó en el pequeño líder mencionado por las tías, y las dudas que se cernían en su corazón de repente se volvieron cada vez más intensas. El policía Lian en su vida anterior no había ofendido a ningún pequeño líder en absoluto. Hasta que Lian Jinhua creció, la familia Lian había estado en el viento, sin sufrimiento. Yao Jianhuo estaba pensando en ser absorbido, pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Jin Chu desde lejos. Incluso si le creemos, ¿qué podemos cambiar? Jin Chu no supo cuando se acercó a la cama. Cuando se puso de pie, sus ojos se encontraron con Yao Jianhuo, que estaba acostado en la litera superior. Al encontrarse de repente con la vista de Jin Chu, la primera reacción de Yao Jianhuo fue: «Joder, ¿cuándo Jin Chu creció tanto?» No. Él sabe que Jin Chu crece rápido y crecerá alto, pero eso es solo un concepto. Ahora que hay una comparación real, definitivamente es una mentira decir que no hay burbujas agrias en su corazón. Se debe saber que cuando se cambiaron por primera vez a esta cama, incluso si Jin Chu estaba de pie, no podía ver lo que estaba haciendo en la litera superior. Inesperadamente, fueron solo 3 cortos años, y Jin Chu ya era más alto que esta cama. Yao Jianhuo recordó su altura, que todavía estaba quieta. Está amargado. Es amargo, es muy amargo. ¡Ah! Yao Jianhuo seguía rugiendo en su corazón, deseando descargar su ira golpeando a alguien en la cama, pero en la superficie estaba tan firme como un perro viejo y miró a Jin Chu con expresión indiferente. Los ojos oscuros de Jin Chu eran profundos, su mirada vagaba por el rostro de Yao Jianhuo. No sabía lo que estaba pensando. Yao Jianhuo de repente se quedó en silencio. Jin Chu pensó que la otra parte todavía estaba luchando sobre las cosas del policía Lian. El polvo se ha asentado, no importa lo que pensemos al respecto ahora, no hará ningún cambio en los resultados que ya se han producido. Con eso, Jin Chu dio otro paso adelante y confió en Yao Jianhuo. Las puntas de sus narices están separadas casi por 4 o 5 centímetros, e incluso pueden sentir la temperatura de la respiración de los demás. Entonces, Jin Chu dijo sin comprender: «No lo pienses más, no tiene nada que ver con nosotros». De hecho, Yao Jianhuo sabía que Jin Chu no había dicho nada malo, y él también pensó que Jin Chu había dicho esto. Tiene sentido, pero se siente un poco incómodo. No es que Jin Chu estuviera enojado por el policía Lian. Simplemente sintió que Jin Chu, quien dijo esto, era un poco más frío, y no pudo evitar pensar en el trato que le dio Jin Chu. La misma indiferencia, la misma razón, la misma sin el menor sentimiento personal. De alguna manera, de repente, una ira no provocada ocupó el corazón de Yao Jianhuo a la velocidad del rayo, cubriendo la razón de Yao Jianhuo, y algunas malas emociones se salieron de control. Sé que no importa lo que digamos, no servirá de nada, pero realmente lamento que no importa cuán grande sea el policía, el crimen no terminará. Además, es muy probable que sea agraviado. No debería estar donde está hoy. ¿Y qué? Jin Chu interrumpió a Yao Jianhuo. ¿Qué quieres decir? Yao Jianhuo se quedó ahogado por el tono frío de Jin Chu. Después de un momento de asombro, siguió una ira más violenta.
Se sentó de la cama y miró a Hin-Chu con condescendencia. Fue otra persona que le echó agua sucia. Si alguien realmente se entera de que alguien más lo incriminó, entonces los cargos que se le habían imputado en los últimos 3 años serían aclarados, y tal vez su trabajo estaría bien y podrá recuperarlo. Hin-Chu no habló, mirando a Yao Jianhuo en silencio. Yao Jianhuo, que no obtuvo respuesta, perdió gradualmente la voz. Después de un tiempo, Hin-Chu dijo, ¿cómo quieres que investigue? Han pasado 3 años. Yao Jianhuo dijo, no importa cuántos años haya pasado, definitivamente habrán pistas. Incluso si no se puede encontrar nada, es mejor que el policía Lian sentado y esperando la muerte ahora. De repente, Hin-Chu levantó una esquina de su boca, pareciendo estar sonriendo, pero de hecho no había sonrisa en sus ojos. Confía tanto en el policía. Lian. Yao Jianhuo era sensible. Captó la burla sin disimulo en las palabras de Hin-Chu. Abrió los ojos con sorpresa, y por un momento sintió un fuego ardiendo en su cabeza. ¿A qué te refieres con esto? No solo yo, sino también los tíos y tías en el patio creen que sí. Conocemos al oficial policial Lian durante tantos años y creemos en él. No hay nada de malo en esto, ¿verdad? Yao Jianhuo se sonrojó. Estaba tan enojado que no pude elegir decir nada. Y no entiendo por qué el policía Lian cometió un error irreparable. Vale la pena tanto trabajo del hombre para incriminarlo. Nadie es perfecto. Incluso si el policía Lian tiene la culpa, no debería recibir un castigo tan severo. Por supuesto, el asesinato y el incendio premeditado se decían por separado. Sin embargo, Yao Jianhuo sabía que el policía Lian era valiente y no podía cometer delitos. Yao Jianhuo terminó todas las palabras de una vez y miró fijamente los ojos de Hin-Chu. Se sonrojó de rabia y su cuello estaba grueso, como si estuviera a punto de apresurarse a luchar contra Hin-Chu en el siguiente segundo. Sin embargo, Yao Jianhuo sabía que realmente no quería aferrarse a la injusticia del policía Lian, solo quería cantar contra Hin-Chu, solo quería arrancar la máscara suave en la cara de Hin-Chu. Una vez que surge este pensamiento ingenuo, ya no puede detenerse y se propaga rápidamente a todo el cerebro de Yao Jianhuo como una enfermedad / veneno. Es una lástima que Hin-Chu no pareció darse cuenta de la emoción de Yao Jianhuo. Miró a Yao Jianhuo con indiferencia. Frente a la diatriba de Yao Jianhuo, ni siquiera levantó la ceja. Como Hin-Chu no habló, Yao Jianhuo tampoco dijo nada. Los dos guardaron silencio juntos. Los ojos grandes se quedaron mirando a los ojos pequeños, y fue un punto muerto durante 2 minutos. Justo cuando Yao Jianhuo estaba a punto de ser incapaz de persistir, finalmente escuchó a Hin-Chu decir con calma, el mayor error del policía Lian es criar a una escoria como Lian Jinhua. Yao Jianhuo estaba atónito. No esperaba que Hin-Chu cambiara el tema a Lian Jinhua. Si al hijo no se le enseña, es culpa del padre. Todos los errores y desgracias cometidos por Lian Jinhua se pueden atribuir al jefe de policía Lian y Lin Hui. Como padres, criar a un niño así es el mayor error en sus vidas. Hin-Chu rara vez decía tanto a la vez, pero esta vez lo dijo sin detenerse. Hablaba claramente, y cada oración era perfectamente redonda, mezclada con una ira indetectable. Pasó a los oídos de Yao Jianhuo. Yao Jianhuo estaba completamente aturdido. Ni siquiera sabía que Hin-Chu todavía estaba agonizando por haber sido intimidado por Lian Jinhua y otros hace unos años. Solo entonces recordó que aunque Lian Jinhua mordió la bala para disculparse con Hin-Chu, él nunca lo aceptó. Yao Jianhuo estaba estupefacto y sorprendido, todavía había algunas angustias que se desbordaban en su corazón. Estaba un poco perdido. No sabía cómo consolar a Hin-Chu. Después de un largo tiempo, murmuró, Lian Jinhua ya se disculpó, él debe saber que estaba equivocado. La disculpa es solo un autoengaño que Lian Jinhua hizo unilateralmente por su ansiedad de conciencia, pero no me dio ninguna comodidad práctica. ¿Qué consuelo quieres? No quiero su consuelo.
A mitad de camino, Hin-Chu se rió de repente, sus ojos se entrecerraron en forma de medialunas, revelando dientes blancos, y sus cejas barrieron la neblina del pasado. Su final ahora me hace sentir muy consolado. Hin-Chu se rió tan felizmente, y se rió a carcajadas. Pero Yao Jianwu miró el rostro sonriente de Hin-Chu, pero no pudo ponerse feliz. Incluso sintió que el sonriente Hin-Chu en este momento era incluso más insondable que el inexpresivo Hin-Chu en el pasado, y se estaba alejando más y más lejos. Yao Jianwu no sabía qué decir, y mucho menos qué hacer, solo podía mirar a Hin-Chu estúpidamente. Pronto, Hin-Chu volvió a decir, no simpatizo en absoluto con ellos. En mi opinión, simplemente recibieron la retribución que se merecen. Cuando la voz cayó, Hin-Chu pareció pensar en algo de repente y enganchó la boca de manera divertida. Así es, eres el único buen amigo con el que Liang Jinhua está de acuerdo. Definitivamente no te dejará saber cuando haga esas cosas malas. Yao Jianwu preguntó aturdido, ¿qué es lo malo? Después de unos segundos de silencio, Hin-Chu dijo con una sonrisa, ¿poner la cabeza de tu compañero en el estanque? Yao Jianwu se sorprendió. Al ver la cara pálida de Yao Jianwu, Hin-Chu negó con la cabeza. No sabía si estaba consolando a Yao Jianwu o explicar los hechos. El destino de ese compañero de clase es no tan malo, y pronto se levantó y no murió. A pesar de que Hin-Chu no lo dijo claramente. Pero Yao Jianwu puede adivinar a quién se refiere con compañero de clase en su boca con los dedos de los pies. Amigo, ¿qué pedo con esta expresión? En un instante, la simpatía de Yao Jianwu por el policía Lian y Liang Jinhua fue arrojada al cielo. Su cerebro aún no había reaccionado, y sus manos en la cama parecían estar conscientes, y se estiró para abrazarlo a Hin-Chu. La piel de Hin-Chu estaba muy fría, y la sostuvo en su palma con un toque frío. Se sentía particularmente cómodo en este verano caluroso, como si estuviera sosteniendo una bolsa de hielo. Yao Jianwu no pudo evitar frotarse el pulgar un par de veces. Hin-Chu, Inmediatamente después, la expresión originalmente tranquila de Hin-Chu se volvió sombría a una velocidad visible a simple vista. Inclinó la cabeza hacia atrás y trató de escapar de las garras de Yao Jianwu. Después de que Yao Jianwu notó las intenciones de Hin-Chu, inconscientemente aumentó la fuerza de sus manos, y en el siguiente segundo vio la cara de Hin-Chu deformada por él, y sus delgados labios hicieron un puchero. ¡Bomba! Yao Jianwu se rió a carcajadas. Su mirada se movió hacia arriba y se encontró con los ojos redondos de Fénix de Hin-Chu, que estaban llenos de sorpresa e ira. «Suéltame», dijo Hin-Chu de repente, su boca haciendo puchero se movió con dificultad, todavía muy enojado. «Quita tu mano». Yao Jianwu no pudo soportarlo. Estaba divertido y se rió, él y Hin-Chu estaban cerca, y toda la saliva que salpicó accidentalmente salpicó la cara de Hin-Chu. «Oh, oye, eres tan lindo, pero no tengo una cámara, de lo contrario, realmente quiero tomar una foto para un conmemorativo». Yao Jianwu. Hin-Chu estaba de mal humor, toda su cara enrojecida como si estuviera a punto de sangrar. «Déjame ir». «No». Yao Jianwu dijo con una sonrisa. Él piensa que Hin-Chu así es muy interesante. Ya no es el mismo que antes, como un extra de The Walking Dead, solo un poco más enojado. Tu cara está tan fría, y se siente como una bola de hielo. El efecto de la disipación del calor es comparable al de un ventilador en casa. El aire acondicionado funciona demasiado bien. Hin-Chu todavía dijo, «Te dije que me soltarás». Yao Jianwu todavía sonrió. «Hippie, no te dejaré ir». Hin-Chu. Yao Jianwu todavía estaba hablando consigo mismo. «Hin-Chu, ves lo buenos que somos y nos llevamos bien, como hermanos. En realidad, nunca te he considerado como un invitado que se queda en casa, eres más como mi familia. Tal vez vine a este mundo solo para conocerte».